No esperaba así el mundial. Está loco, está loco. Así que recorrimos varios lugares para ver cómo se vive el ambiente mundialista. Y no esperábamos cómo iba a terminar al final del día. Chicos, ¿cómo están? El día de hoy me van a acompañar a ver cómo se vive el ambiente mundialista en Ciudad de México. Tenemos sede mundialista después de 40 años y esto no se repite todo el tiempo, así que vamos a ver qué es lo que es Ciudad de México en época del mundial, en temporada del mundial. Y vamos a empezar con ni más ni menos que aquí. Todo el epicentro de esta celebración está aquí, en Reforma. Entonces vamos a empezar en esta zona y vamos a empezar con la aldea global. Ya verán qué es esto de la aldea global. Oigan, pues lo primero para poder entrar a la aldea global es formarse. Vean las filas que se tienen aquí. Todo esto es fila y va hasta allá atrás. Pero es porque hoy es un día particular, no todo el tiempo está así. Pero bueno, es parte del ambiente mundialista en la ciudad, ¿no? La multitud. Antes de ir a los lugares donde se estaba viviendo la verdadera locura del mundial, decidimos comenzar en esta aldea global, un espacio creado para reunir en un solo lugar la cultura de distintos países participantes. Vean la cantidad impresionante de gente que hay. O sea, hay al fondo de la entrada, es por aquí toda la avenida y llega hasta allá, donde está el castillo de Chapultepec, allá al fondo, donde está la banderita. Y pues básicamente aquí nos encontramos con stands de todas partes del mundo, desde Marruecos, Bosnia, Cabo Verde, Jordania, hasta Alemania, Holanda, Brasil o Haití. Aquí mi brother de Haití es un gran pintor y un gran modelo de fotos, todos le piden fotos y vean lo que está haciendo. Está haciendo ahí un caballo perrísimo. Aquí está Vietnam. Ah, y sí hay personas vietnamitas vendiendo, eso está hermoso. Y bueno, por lo que veo te venden textiles, así como, no sé, como vestidos o como manteles. Cada uno mostrando un poco de su cultura, de sus tradiciones y claro que sí, de la gastronomía. Y es que a cuanto a comida internacional había de todo, desde las salchichas famosas alemanas, tortas de bacalao noruego, oíte esa. Vean, aquí venden tortas de bacalao de Noruega y quiero que vean la fila. Viene de aquí, acá, acá, acá y vean hasta el fondo. Postres húngaros que se veían deliciosos, choripán auténticamente argentino y mi debilidad total, que es claro que sí, los waffles de Holanda. No, un lugar perfecto para mí, la verdad. Y está bien cool este ambiente mundialista porque esto no es solamente para los que les gustan los partidos, que sí, hay muchísimas pantallas para ver partidos, incluso una pantalla grande con escenario y todo, sino que hasta hay shows musicales de otros países del mundo. Muy interesante todo este ambiente, ¿eh? Así que 10 de 10, este lugar 10 de 10, así es un poquito de cómo se vive el ambiente mundialista, aunque no te guste el fútbol, hay aquí ambiente para todos. Y aunque aquí sí el ambiente era bastante bueno, todavía no habíamos visto nada comparado con lo que nos esperaba en el siguiente punto mundialista. Y cuando llegamos al centro histórico de la Ciudad de México, entendimos que la Ciudad de México estaba viviendo el mundial de diversas formas distintas al mismo tiempo. Miren, en toda esta calle, todo derecho,
llegas al Zócalo, pero por como se va a llenar durísimo este lugar, aquí tienen pantallas, aquí enfrentito. Eso de aquí es una pantalla por si no alcanzas a llegar al Zócalo, lo cual está cool porque están pensando en toda la gente que no va a poder avanzar hasta la plancha. Y aquí adelante ya cierran todo lo que es el paso. Allá adelante está la catedral, pero aquí adelante ya hay otra pantalla y aquí ahora sí ya no pasan los coches. Y ahí adelante, que es donde vamos a pasar, hay otra pantallita. Está lleno de pantallas. Aquí hay una pantalla sin entrar al Fan Festival, miren. Y acá atrás es la salida del Fan Festival, aquí atrás de mí. Y la entrada es por Madero, nosotros no estamos en Madero, pero ahorita vamos a entrar a Madero. Y está atascadísimo aquí afuera, no me imagino cómo va a ser una vez entrando al festival. ¡Wow! Venimos para el grito. Pues vean la cantidad de gente que hay acá. Wow. Y eso que todavía faltan unas 5 horas para el partido. 5 horas. Vean esto. Todo esto es la fila, no me lo puedo creer. Toda esta gente es toda la fila para poder entrar allá al fondo. Wow. Vuelvo a repetir, faltan 5 horas. Órale, es como una fila de Six Flags esto. No inventen, esta es la fila de los que traen bolsa o mochila. Yo voy en esta que no, pero Chris se quedó allá atrás y aquí nada más te la revisan. Ajá. Pero ya entramos. Oigan, pensé que iba a estar más caótico esto. Oigan, ya entramos, qué bonito. No creo que nos quedemos al partido. Dirán, ya llegaron hasta acá. Bueno, sí, todavía faltan 4 horas y media. Y la intención era nada más venir a grabarles el ambiente, no como tal el partido per se, ¿no? El partido de México. Ahorita hay un partido y acaban de meter gol otra vez. Pero, ¡ay! Miren, este brother tiene la pantalla enfrente. Vean, en el edificio, ahí hay un carnal. Ahí en esa ventana de ahí hay un carnal que tiene esta pantalla de acá enfrente. No, hombre, yo quisiera hacer ese carnal. Tiene la pantalla ahí enfrente. Pero bueno, les voy a enseñar un poquito cómo es el Fan Festival aquí en Mexico City, en Ciudad de México. Y cómo es, qué hay y el ambiente. Este video es del ambiente, no tanto del partido, pero del ambiente. Y si gana México hoy nos vamos al Ángel de la Independencia, creo que sí. Pero bueno, para eso tiene que ganar México. Así que bueno, vamos a explorar cómo es el Fan Festival. Muy rápido, nos tardamos como unos 20 minutos en entrar, faltando 4 horas. Se ve muy bien, se ve muy bien. Vean, está muy padre el ambiente, está increíble el ambiente. A pesar de que todavía no juega México, estoy muy sorprendido. Ya hasta dan ganas de quedarse para que juegue México aquí, o sea, de ver el partido aquí. Muy bueno el ambiente, estoy muy emocionado. Es como una especie de Tomorrowland. Un Tomorrowland / festival de fútbol. Oigan, acaba de meter gol Suiza, pero les voy a enseñar un poquito que hay por acá. Espero que me escuche porque hay mucho ruido aquí. Pero vean, aquí está todo el tema de las bebidas, todo el tema de la comida. Y ojo, todos venden exactamente lo mismo, todos tienen el mismo menú, que es este.
aquí estamos en la zona de las activaciones de marca, entonces pues aquí están todas las marcas, Home Depot, Coca-Cola, Hisense, y pues cada una, y están llenos, Coca-Cola también tiene una activación ahí muy interesante, pero pues es formarte más de lo que ya de por sí te formas para entrar, de formarte aquí más. Yo vendría nada más al partido, a comprarme algo, y la ventaja es que aquí afuera está el centro histórico, entonces puedes comerte algo y está chido, ya entras ya lleno. Pero bueno, vamos a seguir viendo cómo está la experiencia. Y de repente nos dirigíamos al frente del escenario del Fan Fest, en donde de la nada y poco a poco se empezó a generar un ambiente que pasó de estar todos quietos a tener una fiesta auténticamente mexicana. Sí, esto que están por ver es para mí la representación máxima de un ambiente futbolero y de fiesta en México. Disfruten de este deleite. Cientos de personas, de totales desconocidos, bailando uno al lado del otro, simplemente porque somos mexicanos. Y así hacemos esto cuando nos ponen música y queremos pasarla chido. Pero luego pasamos al siguiente escalón de la fiesta masiva en México. Y es que cuando la música no es suficiente, buscamos alocarnos aún más aventando personas. ¡A la madre! Está loco, está loco. Hay un montón de cosas. Y no se cansan, no se cansan. Oigan, está muy bueno el ambiente acá, está buenísimo, pero ya creo que va a llover, arriba vean, y dos, vamos a ir a otros lugares de la Ciudad de México, no solamente el Zócalo, para que ustedes también vean la diferencia y el ambiente que se vive en diferentes lugares de Ciudad de México. Aquí sin duda va ganando, o sea, increíble el ambiente, ¿no? Aquí va ganando, pero por 1000. Lo que sí es que sí recomiendo venir 3-4 horas antes y comidos. Y en la salida nos dimos cuenta que la cantidad de gente formada ya era el triple. Oigan, vean la fila. Vean ahora cómo está la fila, no lo puedo creer. La verdad creo que sí es mejor. Mira un dinosaurio. La verdad creo que sí es mejor el movernos a un lugar con no tanta gente, porque vean todos los que están ingresando. O sea, de por sí donde estábamos nosotros ya había mucha gente y estaba bastante lleno, pero ahora imagínense lo lleno que va a estar. No, mejor sí. De repente, toda la masa de gente que estaba formada salió corriendo en estampida porque derribaron las vallas del acceso y ahora no había un control de entrada. ¿Qué me estás contando? Y ya se llenó esto. No, qué bueno que no nos quedamos. Qué bueno que está peligrosísimo esto. Qué bueno que no nos quedamos. Parece que es el fin del mundo, Es impresionante la cantidad de gente que hay aquí en Madero, pero más la que ya estaba antes. De hecho, miren, ya no están dejando pasar acá. ¡Wow! Le cerraron. Vean, cerraron la calle. No lo puedo creer. Vean esto, vean esta locura. Cerraron la calle donde estamos, que es Madero, que es la principal, la que te lleva al Zócalo. Que son muchas personas. O sea, vean esto. También puedes ingresar por el ¿vale?
Qué fuerte estuvo esa estampida. Aparte la gente empezó a correr porque les abrieron las vallas. Y yo no, vete tú a saber cómo está ahorita donde estábamos nosotros con las personas que estaban lanzando. No, o sea, esa es la ventaja que ahorita tuvimos nosotros de grabar, que pudimos grabar como todo lo que pasaba, los bailes y todo eso, porque ahorita ni de chiste pueden bailar, ni de chiste pueden aventar gente. No, sí estuvo muy fuerte, pero nos vamos a mover de lugar, yo creo que muy sabiamente. Entonces, si quieren venir a esto, no vengan a un partido de México, yo creo. Órale, aquí la niña, los goles. Oye, no me he dado cuenta que son apenas, o sea, faltan 2 horas y media para que empiece el partido. Ya está cerrado, o sea, ya la gente no puede entrar, la gente ya no puede ir al Zócalo porque ya a 2 horas y media, vean la cantidad de gente que hubo. Cuando nosotros estábamos ahí con lo de los bailes y todo eso, eran apenas, faltaban como 4 horas, más o menos. Ahora que faltan 2 horas y media, que todavía falta bastante, ya está cerrado. Y eso era solo el inicio, porque todavía faltaba ver a miles de mexicanos sufrir y celebrar juntos durante el partido. Oigan, y ya llegamos ahora a nuestro siguiente spot, que es aquí afuera de la feria de Aztlán. Y aquí la cosa interesante es que no hay tanta gente, creo yo, como en el Zócalo. Y además hay una combinación muy bonita, muy padre, y es aquí sí hay baños, porque en el Zócalo también hay, pero para salir al baño sí ha de ser medio problemático. Y hay baños, hay comida callejera aquí afuera, vean, aquí hay comida y hay juegos. Esto está padre, es una combinación muy interesante, porque es un parque de diversiones / estadio. Venimos aquí porque nos dieron unos pases, nos regalaron unos pases, pues a ver qué tal se pone. No creo que sea el mismo ambiente que el Zócalo, pero también para que vean cómo se vive el ambiente en un parque de diversiones aquí en México en época mundialista. Vamos para allá. Ah, hay una pantalla en donde están las luchas. Oigan, está muy chistoso este lugar porque hay un montón de pantallas. Vean, acá hay otra atrás de mí. O sea, hay bastantes pantallas, hay muchas gradas, hay muchas actividades y hay mucho espacio. Aquí sí hay mucho espacio. Me gusta este lugar. Hay muchísimo más lugar como para respirar. Vean, o sea, vean, no hay tanta gente como el Zócalo. Creo que aquí está mucho más chido, ¿eh? Creo que fue una muy buena decisión porque hay muchas activaciones. Está el Dr. Simi dando fotos. Y vean, aquí todo esto son activaciones de plata. Son como juegos que no sé si ya quitaron o van a poner. Miren, acá hay otra pantalla. No, estoy impresionado con la cantidad de pantallas que hay aquí en este lugar, ¿eh? Wow, vean. Oigan, fíjense que eso me gusta. Hay un montón de pantallas. Yo pensé que no había una. Y chiquitas no están. Y creo que está más cool este ambiente porque sin duda alguna, pues vean, o sea, hay más espacio, puedes disfrutar mucho mejor el fútbol. En una sí nos va a tocar parado porque ya se sentó la gente, pero aquí hay posibilidad de sentarte. Les digo, hay muchas opciones de comida. Está cool este otro ambiente. Obviamente, al ser un espacio más grande y con menos personas, no está tan aglomerado y pues el ambiente no es el mismo, no estar aventando personas en el aire, pero sí te da una capacidad de disfrutar mucho mejor. Me gusta. Resulta que nos agarró el inicio del partido y casi todo el primer tiempo dentro de un restaurante porque vendían unas bebidas en promoción y pues el servicio era lentísimo. Pero afortunadamente en el primer tiempo del partido no metieron ningún gol. Pero ahora sí, ya habíamos encontrado el spot perfecto para poder disfrutar de este partido en donde teníamos que ganar sí o sí. Era sumamente importante el poder sacar los 3 puntos, por lo que la tensión en el segundo tiempo estaba al máximo. Y ahora sí, ya empezaba el segundo tiempo. Y nos obligaron a sentarnos para no estorbar a las personas que estaban detrás. ¡Venga! Están mejor sentados, ¿no? Sí, ¿sí, no? Sí. Me siento como en una primaria donde nos ponen algo en el patio, ¿no? ¡Venga! ¡Venga! ¡La madre!
peleado, ¿no? Fuera de juego. ¡Ay, hombre! ¡No sé! ¡No, huevo! ¡Ah! ¡No mames! No fue. Vamos a hacer una estatua a ese güey. ¡Portero! 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 ¡Eso! ¡Ah! ¡México! ¡México! Pero después de sufrir, terminó el partido 1-0. Ahora nos vamos al Ángel. Vamos a ver qué pasa en el Ángel. Siento que sabes controlar. Vamos a ver qué pasa. A ver qué tanto puedo bloguear. Pero vámonos al Ángel. Allá. México, México. ¿Qué está haciendo ese güey? ¡Le manda tequila, güey! Chicos, hemos llegado al Ángel. Bueno, no al Ángel todavía, esto no es el Ángel, pero vean, hay gente allá subida en la Diana Cazadora, que es una fuente muy emblemática de acá. Estamos llegando apenas, ya estamos listos para llegar al Ángel, a ver qué sucede. Porque cantando se alegran cielitos lindo los corazones. Ay, 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 ay. Canta y no llores. Y literal fuimos de los primeros miles en llegar, pero no esperábamos lo que iba a suceder. Nadie lo sabía. Solo sabíamos que habría mucha celebración. Y sí, lo primero que pasó fue encontrar a una persona con una bocina que traía bailando a todos. Claro que sí, me les uní. Atrás, adelante, derecha, izquierda, atrás, adelante, derecha, izquierda, atrás, adelante, derecha, izquierda, atrás, adelante, derecha, izquierda, atrás, adelante. ¡Wow! ¡Qué bonito! Nunca habíamos venido a un Ángel de la Independencia. ¡Qué bonito! Vean las banderas. No. Cada vez llegaba más y más gente y la euforia subía más y más, haciendo que cada vez esto pareciera más inteligencia artificial que nada. Vean esto que está por pasar, por favor. La gente se empezó a poner más y más loca de la nada, y sin un porqué comenzaron a escalar no solo árboles, sino ya estructuras, sin más.
El problema es que para salir de las multitudes tenías que pasar sí o sí por lugares con muchísimo lodo. Parecía esto un pantano. Pero por fin, después de mucho tiempo y mucho esfuerzo, llegamos al famoso Ángel de la Independencia. Todo era fiesta, parecía que habíamos ganado la Copa del Mundo. Y unos lo verán como algo lamentable, pero yo lo veo precisamente como ese ambiente mundialista que debe de tener cualquier anfitrión de una Copa del Mundo al ganar un partido en casa. Pero aquí se viene lo complicado, y es que pusieron un escenario con un concierto en vivo en plena celebración. Nosotros, por curiosidad, quisimos ir. Sin embargo, no sabíamos que era de las peores decisiones que pudimos haber tomado en mucho tiempo. Ocurrió una especie de estampida porque éramos muchas personas y entre empujones fuertes nos aventaron a un lugar donde el lodo era mucho más grande, mucho más espeso. De verdad que apenas pudimos contarlo, ¿eh? O sea, pudo haber sido un accidente mortal. Fue demasiado peligroso. Afortunadamente logramos salir de la conglomeración sanos y salvos a las calles aledañas. Wow, logramos salir a muy duras penas. Nuestros tenis están enlodadísimos. ¡A la madre! Si vienen, no se metan adentro de donde está el ángel. Aquí en las calles está chido, no necesitan meterse. No mames, vean cómo terminaron los tenis después de esa estampida. No inventen, estuvimos a nada de no contarla, ¿eh? Sí está muy heavy. Yo nunca había ido al Ángel, pero no vayan al Ángel. O sea, sí vayan, pero quédense en estas calles. Aquí está chido quedarse. Aquí, tranquilo. Ir al Ángel es una... Nunca había ido, pero bueno, si nunca han ido, no se pierden nada. Casi se mueren, así que no tienen por qué hacerlo. Y vean esto, no manchen, qué locura. Si esto no les dice lo que acaba de pasar, no sé que lo haga. Pero hey, esto es el ambiente, este es el ambiente mundialista. Vean esto. Wow. Venga, tú puedes. No, ya no puedo. Era momento de irnos a medianoche, pero al igual que a mí se me ocurrió, muchísimas personas iban en camino a tomar el Metrobús, nuestro autobús público. Pero como era de esperarse, habían muchas personas, de verdad muchas personas yendo hacia allá. Miren, este es el transporte allá al fondo donde está toda esa gente, pues para irse a su casa, el Metrobús. Nosotros íbamos a ir para allá, pero ya no, o sea, vamos a tener que invertir en dinero, porque vamos a tener que pedir un taxi de aplicación, porque vean esta cantidad de gente. El problema aquí es que el Metrobús nunca pasó por ninguna persona, porque ya estaba saturada la estación de gente y porque ya era hora de cerrar el transporte público, dejando a decenas de miles de personas sin transporte. Tuvimos que caminar como 1 hora y media hasta que por fin pudimos agarrar un taxi de aplicación, porque en efecto no había señal y las tarifas eran altísimas. Pero a las 2:30 de la mañana lo logramos escapar de esta experiencia. Oigan, estuvo muy mortal este tema. Acabamos de llegar y como vieron en las imágenes, eran las casi 2 de la mañana y había gente caminando en las calles. Entonces yo sé que a lo mejor mucha gente ya tiene conocimiento de cultura general de que no ir al Ángel, pero yo nunca lo había hecho. A ver, lo había hecho hace años y me fue bien, pero iba con mi familia y ya de día, pero de noche sí es otro nivel. O sea, la gente se empieza a desconectar y empieza a empujar y empieza a hacer cosas y empieza a quererse pelear y lo peor es que luego no hay suficiente transporte como para regresarte. No. En fin, fuera de ese tema de yo hoy, creo que el ambiente mundialista en Ciudad de México es una locura, creo que no hay algo comparado en otra sede de Estados Unidos o Canadá. Ciudad de México creo que es una locura. Espero que les haya gustado esta demostración, son las 3 de la mañana y estamos desde la mañana aquí. Espero que les haya gustado este video. Y pues nada, ahora me toca descansar, pero así es como se vive el ambiente mundialista en una sede mundialista, sobre todo en Ciudad de México, y estuvo cool. Gracias por ver, cuídense mucho. Besos. Adiós.